Ahora, Ahora sí. ahora sí. Bien, vamos a... Hoy estaríamos terminando esta serie del Reino Menos Pensado que salió por cuestiones de las bienaventuranzas. Entender lo que es el reino menos pensado es entender el reino que tiene tres elementos. Ya hoy con esto no los molesto más, les taladré la cabeza con esto para ver si de alguna manera va quedando y se instala. Jesús empezó predicando diciendo arrepiéntanse, que básicamente es cambian la cabeza, porque el reino de los cielos se ha acercado, que básicamente está diciendo muchachos, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo gobernador, hay una nueva forma de gobernar sus vidas. Así que cambien su forma de pensar para entenderlo esto. Y no es ninguna mala noticia, es una buena noticia la que les traigo. Es la mejor noticia que ustedes van a tener en sus vidas, mejor dicho, ¿no? Entonces, estos tres elementos hacen que el mensaje de Jesucristo haga parar el oído a quienes lo están escuchando. Cambien su forma de pensar, el gobierno de Dios está presente y la buena noticia es para ustedes. Todo lo que va a decir es una buena noticia. Y entendimos que pudimos ver que la palabra bienaventurado es algo explosivo en cuanto a gracia, en cuanto a felicidad, en cuanto a dicha, en cuanto a gozo. Eh, es una explosión. Recontra bienaventurado, recontra felices son aquellos que... Entonces, cualquier persona que escucharía este sermón que empieza Jesús, conocido como Sermón del Monte, hubiera acercado interesado, ¿no? Porque en un tiempo tan difícil como el que estaban viviendo, alguien que les predicara una buena noticia era digno de ser escuchado. Y entonces empieza con lo que se conoce como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy vamos a terminar con lo que podría ser una sola, pero podrían ser dos bienaventuranzas, pero yo creo que es una sola. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí terminaría las bienaventuranzas. Empieza con el reino de los cielos, termina con el reino de los cielos. Pero se agrega algo más. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Vamos a ver versículos del 10 al 12. Y lo voy a dividir en cuatro partes. La primera parte tiene que ver con el síntoma, la segunda parte tiene que ver con el problema en sí. La tercera parte vamos a ver la causa del problema. Y por último, la actitud frente a esta circunstancia. Entonces, sin más vuelta, vamos a ir al síntoma. ¿El síntoma cuál es? Lo que se ve es la persecución. Es la persecución, el menosprecio para aquel que cambió su forma de pensar, para aquel que aceptó el gobierno de Dios, para aquel que recibió esta buena noticia. Hay una nueva forma, un nuevo estilo de vida para esa persona, ve las cosas distintas, camina de manera distinta, tiene una serie de valores que han cambiado. Entonces, hay persecución para esa gente. La palabra perseguido es un acto de enemistad. Puede haber pensamientos, palabras o hechos en la persecución. Me gusta esto, fíjense, yo sé que a veces puede ser medio pesado esto,
Pero es interesante ver el verbo o el tiempo verbal en que está. El tiempo verbal es una voz pasiva, lo que significa que la persecución la van a recibir desde afuera. Es una persecución externa y el que la va a recibir es aquellos que han decidido tener el gobierno de Dios en sus vidas, han decidido aceptar la buena noticia, han cambiado sus mentes para eso. Y también es el tiempo perfecto. Los perseguidores tienen una actitud fija en el tiempo. No van a aflojar hacia aquellos que han cambiado su forma de pensar, hacia aquellos que tienen un nuevo gobierno, hacia aquellos que cambiaron su mentalidad. La persecución va a estar. Nunca van a cambiar estos persecutores, ¿no? Estas personas no van a cambiar a no ser que cambien de adentro para afuera, dicho sea de paso, hasta que no acepten el gobierno, la buena noticia y cambien su cabeza, igual que los otros. Si no, para ellos siempre va a ser algo incómodo. Ese es el problema. Lo bueno es que ante la persecución, siempre dice el Señor, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Él salva a los abatidos de espíritu. La persecución puede traer dolor en el corazón, el espíritu abatido, lo que puede ser una cierta depresión, un cierto desgano, dolor en el alma, diría alguien, pero cercano está el Señor de ellos. ¿Por qué? Porque eso te está pasando porque lo aceptaste como el gobierno de tu vida. Cambiaste tu cabeza y la buena noticia es parte de tu vida, entonces cambiaron algunas cosas. Tranquilo, el que está gobernando sobre vos está cercano. Y lo bueno de todo esto, alguien siempre que pregunte, pero ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué nosotros? Yo no lo entiendo del todo, la verdad. Pero de lo que estoy seguro es que el que eligió esta forma es el ser pensante más perfecto sobre el universo, es el ser pensante más perfecto en la historia de la historia de la historia, y si lo decidió así, es porque así es la mejor forma. Y de otra manera, porque él mismo fue un varón de dolores, experimentado en el quebranto. O sea que no nos está diciendo, miren, los van a perseguir a ustedes, pero yo acá estoy en la nube, a mí no me pasa nada. No, yo caminé, yo también fui poseído por esa nueva noticia, yo también me dejé gobernar por Dios, yo caminé por el suelo que ustedes caminaron y a mí también me persiguieron, a mí también me mataron, a mí también me hicieron doler. Entonces, el síntoma de la persecución está ahí. ¿Cuál es el síntoma en su problemática? Alguien dijo, este MacLeod dice, la mayor crítica a la iglesia hoy en día es que nadie quiere perseguirla. Entonces decir, nosotros no tenemos persecución hoy en día. Y esta persona dice, porque no hay mucho por qué perseguirla. Parece que como en cierto momento la iglesia se ha acomodado. Entonces, ¿por qué perseguirla? En los lugares donde la iglesia no se ha acomodado, sí hay persecución. Llámese países con Islam, llámese países comunistas, llámese países donde esta buena noticia, este gobierno, es realmente nocivo para sus creencias. Entonces ahí sí hay persecución para la iglesia. Es clara la persecución en esos lugares. Nosotros podemos dar gracias a Dios que acá no nos persiguen, pero también nos tenemos que hacer la pregunta, ¿será que no nos persiguen porque quizás no somos, no sé, es una pregunta que nos tenemos que hacer? Jim Elliot, una de las personas más perseguidas junto a su esposa en el siglo XIX, dijo, no es tonto, porque alguien le dijo que era una tontería esto de predicar a Cristo y ser perseguido por... Él dijo, no es tonto quien da lo que no puede conservar,
llámese la vida, para ganar lo que no puede perder, la vida eterna. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Está buenísima la frase. Y por último, después del Calvario, a toda esta idea que a veces nos viene a la cabeza, ¿por qué la persecución? ¿Por qué le pasan las cosas a esto? Me gusta siempre decirme esta frase, después del Calvario, a Dios no le queda nada que demostrarle a nadie. Ya lo demostró todo en el Calvario. Demostró que Él es capaz de sufrir por amor, demostró que Él tiene poder para levantar a alguien de los muertos, demostró todo su plan, ya está todo demostrado ahí. No es que tiene que demostrarme a mí algo ahora y sacarme de la persecución, sacarme de la incomodidad de este mundo para demostrar que Él es Dios. No, Él es Dios, ya lo demostró y no me lo tiene que volver a demostrar. Yo ya creo en ese Dios. Entonces, como síntoma, la persecución es algo que se ve, diríamos, es la parte de arriba del iceberg, es la parte visible, la persecución. Pero ¿cuál es el problema exactamente de la persecución? El problema es una persona. Fíjense que no dice bienaventurados los que están pasando por un momento difícil en su vida cristiana, no dice bienaventurados los perseguidos porque son fanáticos del cristianismo, no dice bienaventurados los perseguidos porque son demasiado celosos de guardar las cosas de Dios, no dice bienaventurados son los perseguidos porque están haciendo algo malo, no dice tampoco qué bienaventurados son los perseguidos porque están haciendo todo bien o porque les sale todo bien, no. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y la justicia para nosotros tiene un nombre. Él es nuestra justicia, Jesús. Entonces el problema, vemos el síntoma que es la persecución. El problema es Él, ¿eh? El problema es Jesús. Para nosotros ha sido una solución en nuestras vidas. Jesucristo ha solucionado todo, pero ante la sociedad, ante la cultura, ante aquel que no lo cree, es un problema, un problemón. Dicho sea de paso, uno puede hablar con cualquier persona en la calle, si cree en Dios, todo está bien. No, yo sí creo también esto, Dios es bueno. Cuando llega la palabra Jesús, se parten las aguas. Bueno, ¿por qué? Porque Él es el problema. Él vino a traer el problema. Si el mundo los odia, dice él mismo, ¿eh? Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Está, acá está el problema, clarito como el agua. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a lo de ustedes, los amaría a ustedes. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Van captando la idea de por qué la persecución? Vamos a ir un poquito más profundo en esto. El versículo 20 dice, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Entonces, a Jesucristo no le asusta la persecución. Sabe que es parte del combo de la buena noticia, sabe que es parte del combo de tener un nuevo gobierno, sabe que es parte del combo de cambiar la forma de pensar. Es muy probable que venga la persecución, en distintas maneras y de distintas formas. Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada.
Pero ¿cómo? La semana pasada no me dijiste que bienaventurados los pacificadores, sí. Pero para aquel que no cree en mí, no va a haber una paz, porque yo soy tu paz. A la tierra no vino a traer paz. A tu persona sí, al creyente sí, a mi persona sí, pero a la tierra no. En la tierra va a haber espada, conflicto, se va a poner el esposo contra la esposa, el padre contra el hijo, cuando salga el tema de Jesús. Va a haber un conflicto. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Querés saber cuál es tu propósito? ¿Por qué han sido llamados? Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplos para que sigan sus pisadas. A ver por dónde van las pisadas de Jesús. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Van a ser perseguidos por causa de la justicia. Parece rarísimo, ¿no? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque sus heridas fueron, porque por sus heridas, perdón, fueron ustedes sanados, salvados, fueron hechos completos, esa es la palabra, sanados, fueron hechos completos, lo cual incluye sanidad en algunos casos, pero sobre todo salvación. Entonces, la justicia de Dios incomoda a aquel que no está en Dios. Le sale salpullido, no les gusta que le hablemos de Dios, o que seamos justos, o que tengamos una actitud de justicia en este mundo. Que un creyente no mienta los pone incómodos porque ellos mienten. Que no engañen a sus esposas los pone incómodos. ¿Por qué? Porque hay adulterio, porque hay fornicación. Los pone incómodo eso en sus conciencias. Entonces somos un problema. El problema de las primeras iglesias, cuando Pablo les escribía, dice, bueno, ellos están molestos porque ustedes dejaron de ir a sus fiestas, dejaron de sacrificar a sus ídolos, dejaron de hacer todo. Entonces, los ven a ustedes como un problema. Ya no sacrifican al César, entonces si hay una sequía, hay un problema, ustedes son los culpables porque no están dándole al César lo que el César merece. Ahora tienen otro señor. Entonces, se genera una convulsión. El problema es la persona de Jesús. Y ya entramos en lo que era la causa, pero vamos a profundizar un poquito más, porque está todo mezcladito, ¿no? La causa la quiero dividir en tres, como dijo el gran profeta Luis Brandoni, tres. Qué miseria. Tres empanadas y el desgraciado se estaba comiendo una. Pero vamos a dividirlo en tres la causa por la cual viene este problema que genera estos síntomas. Lo primero, la primera causa es más de Jesús, menos del mundo, genera ira en aquel que está en el mundo. El Evangelio de Jesucristo crea una clara división y distinción entre el cristiano y el no cristiano. Nosotros no queremos esa división, pero se genera sí o sí. Te vas a encontrar en un grupo de amigos diciendo, bueno, no, mirá, podés truchar esto. No, yo no trucho. Oh, ya entonces ahí entraste en conflicto. ¿Quién sos vos que no trucha? ¿Cómo que no mentís? ¿Cómo que no engañás? ¿Cómo? Genera un conflicto en la persona, entonces ahí viene la persecución. Más de Cristo y más humildad genera conflicto o ira o enojo. La lealtad a Jesús despierta las conciencias de las personas
y no les deja otra alternativa, o siguen a Cristo o silencian a Cristo o al cristiano. Deja de hablar así, deja de hablar de esas verdades. ¿Por qué? Porque los pone incómodos. Acuérdense cuando ustedes no eran cristianos, que viniera un cristiano y les dijera algo que ustedes estaban haciendo que no era acorde a lo que Dios esperaba. La vena se me hinchaba así. ¿Este quién se cree que es? Algunos te decían, bueno, pero nosotros somos hijos de Dios. Si vos no tenés a Jesús, no sos hijo de Dios. ¿Y este quién se cree que es? Pero era verdad. Yo era creación. Para ser hijo de Dios tenía que tener a Jesucristo. Y esa creencia, ese gobierno, esa nueva noticia me daba la potestad de ser hecho hijo de Dios. Lo cual quiere decir que no lo era. Eso era algo que a mí me hervía la sangre cuando alguien cristiano decía que era hijo de Dios. Y yo también soy hijo de Dios. No. Entonces ahí se generaban conflictos. Yo era el que no quería saber nada con esos. Mañana a golpear la puerta para hablarme del Evangelio. No, no, no hay nadie. De adentro le gritaba, no hay nadie. Porque me generaba un conflicto. De alguna manera todos sabemos que estamos mal si no tenemos a Cristo. Ahora que estoy del otro bando, puedo ver las reacciones del viejo Eduardo en otras personas y poder entender qué generamos cuando damos la buena noticia, cuando actuamos como Jesús, cuando andamos por sus pisadas, generamos eso, enojo. La carne se enoja, la carne del otro se enoja, y es lógico. Y en tercer lugar, más de Jesús y más ayuda, más levantar al otro, hacer las cosas, no hacer las cosas que el mundo hace, despierta la conciencia adormecida del mundo, los irrita e incluso los enoja, les despierta la ira, despierta el enojo. Esa es la causa. La causa, el problema es Jesús. Nosotros hemos abrazado a ese Jesús, a ese gobierno, a esa buena noticia. Hemos abrazado el Evangelio. Y eso nos ha hecho cambiar la cabeza. No hemos cambiado del todo, pero ya hemos cambiado algunas cosas. Esas pocas cosas que hemos cambiado, créanme, que ya genera un conflicto con el mundo, con el sistema del mundo. Y entonces viene cierta persecución. En nuestro caso, quizás seamos el comentario de los familiares, y no, esto que no toman, no bailan, no quieren. Quizás sea esa forma de persecución, que gracias a Dios es esa nada más. En otros casos, como en países musulmanes, como en países donde el comunismo niega a Dios, esa persecución llega a la muerte de creyentes. Imagínense nosotros en una cultura así. ¿Dejarías de hablar de Cristo para no tener problemas? Supongamos que viene de la nada un gobierno extraterrestre, de repente bajan en Argentina. Lo único que sé es que vamos a estar un poquito mejor, pero pongamos, bajan los extraterrestres en Argentina y establecen un gobierno, pero dicen, no, todo bien, van a tener para comer, van a tener para salir de vacaciones, todo va a estar bien, educación, salud, pero no queremos que hablen de Jesús. El que hable de Jesús va a ser encarcelado y si persigue, lo vamos a tener que poner en una silla eléctrica. Bueno, ahí se va a ver qué vas a hacer, qué vas a hacer vos, qué voy a hacer yo. ¿Seguiremos hablando? ¿Seguiremos comportándonos como nos estamos comportando? Bueno, va a haber persecución. Entonces, la causa. Pero tú has seguido, miren Pablo, lo dice Jesús, pero ahora lo dice Pablo. Pero tú has seguido mi enseñanza, dice Pablo a Timoteo, mi conducta,
mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, que a Pablo pobre lo sacaron medio muerto de ahí. ¿Qué persecución sufrí? Dice Pablo. ¿Cómo me dieron? Me dieron como gallego en la gaita. Si hubiera sido Argentina, hubiera dicho así. El 12 dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? ¿O somos selectivos en las promesas? Pues esta también es una promesa. No, esta no, pasala, esta, borrala. ¿Eh? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. A tu familia que no es creyente no le va a gustar, en tu trabajo a la gente no le va a gustar, a tu nación depende de cómo esté, no le va a gustar. Pero Pablo tenía claro. Algo importante que quería aclarar en esto. El carácter de Dios no está a prueba en nuestros sufrimientos. Ah, estoy sufriendo y Dios... No, no, no. El carácter de Dios es firme, es fiel, es amoroso. El carácter de Dios no se prueba con nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos es porque estamos en un mundo caído y hemos abrazado la revolución de Dios. Hemos abrazado la buena noticia y el gobierno que se opone al príncipe de este mundo. Por eso Pablo lo tiene clarito. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si lo estuviera predicando en una iglesia, diría, ¿cuántos dicen amén? No sé si hubiera muchos que dirían amén. Por último, vimos el síntoma, va a haber persecución, van a hablar mal, van a mentir, van a vituperarnos, o sea, burla, enojo, persecución, mentiras contra nosotros. ¿El problema? Jesús. Así nomás. La causa, la carne se irrita cuando aparece el Espíritu de Dios en cualquier ambiente. El que no tiene a Cristo Jesús se irrita, se molesta. Y acuérdense que me puse yo primero de ejemplo, cuando no lo tenía Jesús. Me acuerdo clarito cómo me irritaba. Ahora, ¿qué actitud tenemos que tener frente a esta situación? Y con esto terminamos. Ahí no debería decir causa, debería decir actitud. Me equivoqué en el PowerPoint, pero bueno. Pero, no, fui para atrás. Fui para adelante. Ahora sí. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra postura frente a esta realidad que hemos abrazado? Hemos abrazado un partido político, por decirlo de alguna manera, ahora que estamos en elecciones, un partido político que irrita a todo el mundo cuando hablamos. Porque hablamos de la libertad y no somos Milei, porque hablamos de la seguridad en Dios, porque hablamos del amor de Dios, porque hablamos de que lo que somos es un desperdicio y que la vida que tenemos no sirve para nada, que la vida digna de ser vivida es la vida que está en Cristo Jesús. Eso irrita. Pero bueno, ¿cuál va a ser nuestra conducta y nuestra postura? Pedro, en su primera epístola, lo dice así. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno?
Pregunta, ¿quién? Puede haber persecución, hasta nos pueden matar. Me gusta, fíjense, eh, Juan Crisóstomo, qué nombrecito, Juan Crisóstomo. Sí, fue la generación que siguió a los apóstoles, la primera generación. Cuando él predicaba la palabra, ofendió a la emperatriz Eudoxia. Eudoxia quiere decir buena gloria o nada que ver, pero bueno, él predicaba la palabra, la emperatriz se enojó, se ofendió. Parecía de estos días, ¿no? Bueno, que la ofensa está ahí al borde de lo que vayas a decir, alguien se puede ofender enseguidita. Cuando fue convocado por el emperador Arcadio, lo empezó a amenazar. Primero lo amenazó con el destierro. Te voy a desterrar de este reino. Juan le contestó, Señor, podrás desterrarme de este reino, pero el mundo es la casa de mi padre. Entonces te voy a matar, dijo Arcadius. Está bien, haga lo que a usted le parezca, pero mi vida está escondida en Cristo y Cristo está escondido en Dios, dijo Juan. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, te vamos a sacar todos los tesoros. Señor, eso tampoco me va a afectar. Mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede entrar ni robar. Esa es la actitud, esa es la conducta, esa es la postura de alguien que recibió la buena noticia, alguien que cambió su forma de pensar, alguien que tiene un nuevo gobierno y que sabe quién es y a dónde vas. Y acuérdense que no es una persecución nueva. Abel empezó con una persecución. Cuando fue justa su ofrenda, ya su hermano lo empezó a perseguir. Y después Noé, Abraham, Moisés, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Pedro, Pablo, Juan, Jesús. Santiago fue decapitado, Felipe crucificado, Mateo muerto a espada, Santiago, el otro, el menor, apedreado hasta la muerte, Matías fue apedreado y luego decapitado, Andrés crucificado y colgado en la cruz durante 3 días, Pedro fue crucificado boca abajo, Pablo decapitado por Nerón, Bartolomé asesinado a golpes con garrotes, Tomás muerto con una lanza, Simón el celote crucificado, Juan, el amado, fue exiliado y se cree que pudo haber muerto ahí. Háblenme de la prosperidad de toda esta gente. Háblenme del camino de rosas. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Pero acá Pedro dice, no tengan miedos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Cómo será santificar a Cristo en tu corazón? Pregúntatelo. Porque es algo que pide Pedro que hagamos. Santificad a Cristo como Señor en tu corazón. Santificad a Cristo como Señor en tu corazón. Separá en tu corazón, en el gobierno interno tuyo, al Mesías, a Cristo como el Señor, el que gobierna. ¿En dónde? En tu corazón. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados para presentar defensa. Pero, acá hay un gran pero, fíjense cómo lo tenemos que hacer. Háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en los que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Listo. Entonces, ¿vamos a ser perseguidos? Vamos a ser perseguidos. No sabemos el tinte, la forma en que va a venir la persecución. Puede venir de muchas maneras.
Pero acá Pablo nos dice, bueno, en tu corazón, el Cristo tiene que ser Señor. Y cuando alguien te demande una razón por la cual vos te comportás así, hacelo con mansedumbre, con reverencia al Señor. Tranquilo. Vos vas a hablar, pero mis palabras van a estar en tu boca. Vos vas a hablar, no tengan miedo que van a decir, dice la palabra. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, en ese momento vas a hablar, tranquilo. Expresá lo que hay en tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Y una vez que esas palabras salgan de tu boca, ya es un tema del Señor. Terminamos con esto. Mateo, el versículo que estamos estudiando, pero parafraseado. Parafraseado. Hay algo de la Biblia, el mensaje, y hay algo mío. O sea, está media. Pero dice: sos re bendecido cuando tu compromiso con Dios provoca persecución. La persecución nos lleva aún más profundamente al reino de Dios. No solo eso, considérate bendecido cada vez que la gente te menosprecia o dicen mentiras sobre vos para desacreditarte. Lo que significa es que la verdad está demasiado cerca para su comodidad y ellos se sienten incómodos. Puedes alegrarte cuando esto sucede, incluso animarte, porque aunque a ellos no les guste, dice Dios, a mí sí me gusta. Y todo el cielo está aplaudiéndote. Mis profetas y testigos siempre se han metido en este tipo de problemas. Me encantó. No es que la persecución te está sucediendo porque estás haciendo algo. Siempre. El que recibió la buena noticia, el que cambió su forma de pensar, el que tiene a Jesucristo en su corazón como Señor y quiere andar en sus pisadas, genera incomodidad en aquel que está cómodo en el mundo, en el sistema del mundo, en los valores del mundo. Como dice la Escritura, no hay problema, no hay problema para nosotros, ¿no? Busqué a Jehová y él me respondió. Y él me libró de todos mis males. No. ¿Me libró de todas mis persecuciones? No. ¿Me libró de todo? Me libró de todos mis temores. O sea que si te están persiguiendo, lo que el Señor te va a librar es del temor a la persecución. Quizás no de la persecución misma. Pero tenemos un gran consuelo, que aquel que nos está pidiendo que hagamos esto, Él ya lo pasó, ya lo caminó, ya lo venció. Y Él está cerca de nosotros. Entonces, vamos a ser bienaventurados cuando por causa de Él seamos perseguidos, cuando intentemos vivir como Él pide que vivamos y incomode a los demás. Hay un aplauso en el cielo para cuando eso suceda. La cultura no te va a aplaudir, la sociedad no te va a aplaudir. Yo te invito a que busques un solo aplauso. Y es de la nube testigo que está en el cielo. De todos aquellos que nos precedieron, de nuestro Señor y Salvador, que le podamos sacar una sonrisa a Él. Anímate, ponete contento cuando seas perseguido acá en la tierra. Yo sé que cuesta y que lo más fácil es tratar de encajar con todo el mundo y no decir nada incómodo,
pero con mansedumbre, con amor, podemos decir las cosas que tenemos que decir. Si se incomodan, no es nuestra intención. Es la realidad de que cuando la luz entra dentro de las tinieblas, genera ese caos. Y nosotros somos luz. Nosotros somos sal. Generamos un cambio, generamos algo. Es lo que Jesús va a seguir diciendo seguido a esto. Seguido a estas bienaventuranzas, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Anímate a ir con esta verdad, anímate a santificar a Cristo Jesús en tu corazón, a que sea lo primero, a que respondas como Él respondería, a que actúes como Él actuaría. Y si eso genera persecución, malestar, bueno, vos estás tratando de llevarlos a la luz. A veces la luz incomoda, sobre todo cuando tenemos, es lo que dice la palabra, dice, yo les mostré la luz, pero ellos amaban las tinieblas. Y alguien que ama las tinieblas, cuando ve un poco de luz, le irrita los ojos, lo molesta. ¡Apaga esa luz! Alguien está durmiendo, vos le prendés la luz, ¡apaga esa luz! Es un cambio total. Pero nosotros estamos llamados a hacer eso. Lo hacemos no para molestar a la gente, lo hacemos porque sabemos, porque estuvimos ahí. Y queremos que ellos entren en la luz, que ellos vean, como estamos viendo ahora por la misericordia y gracia de Dios. Papá, venimos en esta noche y te damos gracias. Gracias por la buena noticia, gracias porque no sabemos del todo cómo entramos, lo que sí sabemos que ya estamos adentro, que estamos en el camino, que estamos en tu voluntad, que Cristo está en nosotros, que somos tus hijos, que hemos sido renacidos, que somos justificados, santificados y adoptados por vos. Papá, ayúdanos a no tener miedo, a no tener vergüenza, a no tener nada. No tenemos nada que perder en este sistema del mundo. Ayúdanos a orientar nuestra brújula interna para que apunte a Cristo, para que apunte a ese Jesús, para que apunte a ese gobierno, para que apunte a esa buena noticia, para que apunte a que tengo que cambiar mi mentalidad y que en cualquier situación en donde se me demande por qué me comporto así, por qué creo así, que tenga un segundo para mirar al que está sentado en el trono y responder como él respondería, sin importar las consecuencias. No queremos ser insensibles en este momento, papá, y te pedimos por nuestros hermanos en cualquier parte del mundo que están haciendo esta tarea y les está llevando la vida. Están siendo matados, masacrados, encarcelados, perseguidos. Papá, te pedimos por ellos, que tengas misericordia, pero por sobre todas las cosas, vení pronto, Jesús. Este mundo ya no puede. Ya nos dimos cuenta que sin vos esto no funciona. Nada funciona como debería funcionar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.